Televisa presenta. Buenas tardes, estas son las noticias del escándalo. En la política, elecciones fraudulentas. Gana Juárez en 1871 y el 5 de mayo de 1877. Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México. En la sociedad se vive una crisis laboral en el campo, las famosas tiendas de raya y el incremento de la violencia social y pobreza. Por último, en la economía inicia la dependencia económica de México y por otro lado nos encontramos en un aparente estado de estancamiento debido a un interés político. Dejemos entonces que nos cuente nuestro compañero Antonio cómo va la política en México, pero después de este corte comercial. Recuérdame. Buenas tardes. En la política todo está en contra de que Juárez en 1871 haya ganado las elecciones y se dice que hubo elecciones fraudulentas, aunque esto no ha sido confirmado. Por otro lado, ya hablando de noticias mejores, el general Porfirio Díaz ha logrado llegar a la presidencia de México este 5 de mayo de 1877. Un poco fuerte la noticia de Benito Juárez. Esperemos que no sea verdad y que Porfirio Díaz haga un buen trabajo, pero dejemos que nuestro compañero nos traiga las noticias sociales. Estoy aquí en un campo en el que la gente comenta que las tiendas de raya son una pura estafa y que solo se vive en la pobreza aquí en el campo. Así que están esperando alguna respuesta del gobierno favorable para ellos. Otra noticia mala. Esperamos que el gobierno de Porfirio Díaz haga algo para ayudar a los agricultores. Ya para terminar, veamos qué nos tiene Alexis en la economía después de este corte comercial. Perfecto, ya hay genuina cerveza de barril embotellada. Corona se la ofrece en su regia y exclusiva botella. Estamos en el año 1880 y en México estamos viviendo una economía dependiente, hablando en temas económicos, y esperemos que sea así por mucho tiempo. Por otro lado, debido a conflictos políticos y diferentes intereses entre los gobernantes, nos estamos quedando estancados debido a una crisis, ya que queremos aumentar nuestra economía. Estas fueron las noticias de su noticiero vespertino, El Escándalo. Damos las gracias a nuestros reporteros y a todos los televidentes. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Al iniciar el siglo XX, el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó. Los productos agrícolas como el maíz y el frijol aumentaron de precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta en un 57%. Naturalmente, el mayor peso de la crisis lo resistieron los trabajadores. Para 1905, el gobierno realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón oro. Antes había sido la plata, fijando la paridad en 2 pesos plata por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 50%, medida que provocó inflación. El deterioro de los salarios y aumento de la deuda externa, situación que aprovecharon los extranjeros para adquirir empresas y bienes raíces a muy bajos precios. Sin embargo, fue la crisis mundial de 1907 la que frenó el desarrollo del país. Iniciada en Nueva York, Estados Unidos, fue la primera crisis financiera del capitalismo moderno. Las causas que la originaron fueron la ambición de los capitalistas, la especulación con las acciones de bancos, minas, ferrocarriles y la falta de regulación financiera, situación que provocó la reducción de los precios internacionales de las materias primas, impactando en las economías de los países menos desarrollados como México. En nuestro país, la crisis provocó aumento de los precios de los productos alimenticios y las materias primas, desempleo y miseria. Que tengan buena tarde. En conclusión, el porfiriato fue un periodo de la historia de México en el cual hubo grandes cambios para el país, tanto positivos como negativos, puesto que al pasar los años o mientras iba reeligiendo el presidente o dictador Porfirio Díaz, su forma de pensar iba cambiando.
Aunque podemos decir que este periodo dejó legados al país que aún se conservan en la actualidad, como por ejemplo la construcción del ferrocarril, entre otros. Es decir, según nuestro criterio, el porfiriato puede ser un periodo bueno o malo, depende de la perspectiva de donde se mire, pues hubo a la vez avance así como retroceso en muchos ámbitos del país. Si nos concentramos en el aspecto de la economía, este tuvo grandes avances y durante la época se creó un gran crecimiento económico. Sin embargo, este no beneficiaba a toda la población mexicana, pues solo favorecía a ciertas regiones, mientras productos de consumo básico entre la población nacional, particularmente campesina, registró estancamiento e incluso retroceso. Las contradicciones económicas se presentaron en prácticamente todos los rubros. Y puesto que una cosa lleva a la otra, esto provocó grandes inconformidades, manifestaron creando huelgas y levantamientos, puesto que no se les pagaba lo justo y eran obligados a trabajar más horas de las que debían. Actuaron no trabajando, quemando fábricas y tiendas de raya, robando en casas de empeño y también estuvieron armando revueltas en la cárcel. Y eso es todo, gracias.